¿Se escucha o no? Hola, hola. Ahora sí. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Alguien tenía que empezar. Bueno, les damos la bienvenida. Para quienes son nuevos y nuevas y nueves aquí en este ámbito, estamos en Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencia Social. Este, y en este ámbito, aunque no parezca, somos alrededor de 2029 personas. 25, 29 están aquí presentes y otras 2000 están en la comunidad de prácticas del Diplomado de Educación Sexual Integral que brinda Flaxo para todos los países de América Latina. Así que nos tomamos la atribución de romper estos espacios geográficos y justamente aprovechar los beneficios de la tecnología para llegar a muchos profesionales que están dispersos en toda América Latina, tratando justamente de acceder a esta información en contextos que muchas veces son restrictivos. Así que este espacio tiene un carácter singular en cuanto a su significado y que estas propuestas formativas trascienden la cuestión académica, sino que realmente tienen un objetivo que es transformar la realidad y la vida de las personas que habitan nuestra región. Mi nombre es Raúl Mercer y coordino el programa de Ciencias Sociales y Salud. Yo soy médico pediatra y por las vueltas de la vida recalé en el mundo de la salud pública porque sentí la necesidad de agrandar mi consultorio y bueno, y este es el espacio que de alguna manera nos albergó a un grupo de profesionales que estamos trabajando en temas vinculados con la salud desde una perspectiva de las ciencias sociales. O sea que a diferencia de otros programas que abordan la salud desde el punto de vista sanitario o de la economía de la salud, desde la epidemiología, acá hacemos una lectura más cercana a las ciencias sociales, los determinantes sociales, el género, la cuestión de equidad, los derechos, etcétera, etcétera. Sé que realmente es un espacio diferencial y diferente en cuanto a esta posibilidad de abordar la salud desde esta perspectiva. Ya vamos a comenzar, pero me voy a tomar una pequeña licencia, aprovechando el carácter de hosting, que es presentar a algunas personas que están presentes en la audiencia. Una es Carlota, yo te avisé que te iba a presentar, ¿eh? Por varios motivos. Una, porque Carlota es compañera, es amiga, venimos trabajando hace muchos años y además de eso, por las circunstancias de la vida, en este momento está ocupando un cargo como directora provincial de Equidad de Género en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y ella fue la responsable, con nombre y apellido, de implementar la política de interrupción voluntaria del embarazo y legal del embarazo en la provincia de Buenos Aires. O sea que podríamos decir que hay una historia antes y después de Carlota. Déjame que me tome esta licencia. Perdón. Y del movimiento transfeminista más. Bueno, y Carlota. Pues si no estaba Carlota, esto no acontecía, pero esto obviamente es la expresión de una militancia y un activismo por la salud de la población y es realmente, podemos decir que somos testigos de un cambio histórico en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país. Y además es integrante, venimos trabajando con ella hace muchos años y es un placer contar con su presencia. Y también está Karina Semino, quien es la directora del Diplomado de Educación Integral de la Sexualidad, que lleva unos cuantos años. ¿Querés comentar algo, Karina? No tengo mucho para comentar. Bueno, como se habrán dado cuenta, es de pocas palabras, pero ella viene del campo de la educación, es integrante del equipo y además de la función que cumple en Flaxo, peregrina por todos los países de América Latina en cuanto a instalar la temática de EIS o ESI, como quieran llamarla, más las temáticas vinculadas en los contextos que ustedes se imaginan y conocen, que es la realidad de América Latina. Y le vamos a pedir también a Brian que se presente. Can you introduce yourself? Perfecto. Estuvo 2 días ensayando. Bueno, por si no entendieron el inglés, Brian es de Canadá. No, hizo el esfuerzo para hacer su presentación y él es un becario que vino por un mes a conocer la realidad en materia de educación sexual en la Argentina desde Edmonton, Alberta.
Y para nosotros es bueno que estas cosas pasen, de ver al norte más allá del norte que uno ve todos los días en los medios, y que el norte también existe, y ver que tenemos realidades que son comparables, compatibles con otros países de la región, y en donde podemos aprender unos de otros y unos de otras. Así que esta es un poco una presentación en familia de quienes estamos acá. Y agradecerle a Enzo que nos haya elegido, a Renzo, perdón, Renzo que nos haya elegido, voy a cometer muchos errores, que nos haya elegido este ámbito como espacio de presentación del libro, luego de la presentación que hizo en la Universidad de Cuyo, allá en Mendoza. Así que lo que voy a hacer es, ahora, a los fines de cometer menos errores, es leer lo que Renzo me pasó, y si meto la pata me dicen. Bueno, contamos con la presencia de Germán González, y Germán es presidente interino y activista de ACTAP Argentina, y miembro de 2023, apasionado por el activismo y el diálogo constructivo, convencido de que no hace falta vivir con VIH para luchar juntos. Y lo acompaña Mauro Pena, que es abogado en derechos humanos y activista. ¿Lo dije bien? Para hacer esta prueba. También está Gabriela Ibi. Gabriela Ibi es activista, trans no binaria, creadora de contenido político, atravesado por el género, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UNSAM, escritora del libro Zoom Politicona, Me dicen lo que tengo que ser. Bienvenida. Lucas Fauno es periodista, consultor y activista por los derechos humanos. Dio 2 charlas TED y publicó sus textos en varios medios nacionales e internacionales, y es editor de Audiencias en Agencia Presentes, y acaba de editar su primer libro, Nadie te enseña a ser puto, con editorial Astronauta Ruso, e ilustrado por Horno, y es de Capricornio. Es muy bueno saberlo. Perfecto. Bueno, yo soy de Piscis. Esteban. Bueno, ya lo conocen todos, pero bueno, nobleza obliga. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Y Esteban, ustedes saben, es militante por los derechos del colectivo LGBTQ+, diputado nacional por el Partido Socialista y actual candidato a senador por el Movimiento Ciudadano en Cava. Y en cuanto a Renzo, si bien él me pasó acá un listado en cuanto a sus antecedentes, en cuanto a ser profesor, licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Cuyo, miembro del programa de Ciencias Sociales y Salud de acá de Flaxo, también pertenece a nuestro equipo, y trabaja en el Departamento de Orientación Curricular de la Universidad Abierta Interamericano, docente de esa universidad en Historia Contemporánea de Occidente, para las carreras de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno y licenciatura en Relaciones Internacionales, y militante por los derechos humanos. ¿Lo dije bien? ¿Puedo salir de lo que estaba escrito? Bueno, ahora voy a decir quién es Renzo. Bueno, a Renzo lo conocimos hace relativamente pocos años, y esto se dio por esas raras coincidencias de la vida y vínculos de personas conocidas del mundo académico. Hola, ¿cómo les va? Tomen asiento. Ya que cuando lo conocimos, él vivía en su tierra natal, en la provincia de Mendoza, y desde allá tuvo un desempeño muy fuerte y muy potente en la Universidad de Cuyo. Y una de las primeras experiencias que nos tocó vivir con él fue un diplomado vinculado con la prevención de VIH-Sida, y también vinculado a temas vinculados con salud sexual y reproductiva, con el apoyo de la Oficina de ONU-SIDA acá en la Argentina, y de una persona que lamentablemente ya no está más, pero actuó como, de alguna manera, mentora de este esfuerzo colectivo. Y lo que se dio a partir de esta actividad es un hecho poco frecuente, que es digno de destacar, y es el hecho de que a partir de esa iniciativa que se hizo en la provincia de Mendoza, 2 facultades se sentaron alrededor de la misma mesa. Cuando digo 2 facultades, estoy hablando de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que en ese momento estaba de decana Claudia García, y la Facultad de Medicina. Y esto que estoy diciendo, que suena fácil desde el punto de vista discursivo,
poner al mundo de la medicina con el mundo de las ciencias sociales alrededor de una misma mesa y pensar en forma colectiva algo tan complejo como es la salud, tan complejo que, será tan complejo es la salud que es demasiado complejo como para que esté en manos de nosotros los médicos. Así que, de alguna manera, este esfuerzo que se hizo en esa oportunidad justamente trataba de acercar los distintos conocimientos para entender las complejidades asociadas a esta temática en particular. De resulta de esto se dio una relación feliz que hoy continúa y en donde pudimos hacer distintos proyectos y uno de ellos estuvo vinculado con un proyecto con la Universidad de Lancaster en Inglaterra, orientado a la prevención de la salud mental de adolescentes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, tanto de Argentina como de Inglaterra, y analizar en forma paralela cuál es la realidad de la población adolescente viviendo, perteneciente a estos colectivos, en estos distintos países con distintas historias. Y créannos, lo puedes certificar vos, Renzo, es distinto pertenecer a un colectivo o a una minoría de género en un país europeo con respecto al nuestro, que no es ni más ni menos que una expresión de las condiciones de más o menos democracia que se viven en ambos países, y esto se expresa en la mayor o menor institucionalidad. Y podríamos seguir contando más cosas de Renzo que acontecieron, y lo más importante es que van a seguir aconteciendo. Y este es un ejemplo que de alguna manera que pone de manifiesto quién es Renzo en cuanto a que tiene una capacidad de motorizar, es muy creativo, muy inteligente. Quizá estoy diciendo obviedades, pero es una persona que viene con ideas, que aporta y que de alguna manera tiene una permanente capacidad superadora frente a las contingencias de lo que significa vivir en Argentina. I'm talking about our country. O sea, como que a veces las cosas no se te dan muy fácil en nuestro país y más con las coyunturas que estamos atravesando actualmente. Dichas estas cosas, la metodología va a ser relax, ¿sí? Este, pero vos vas a moderar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Te animás? Bueno, y como buena noticia, quien quiera llevarse un ejemplar del libro lo va a poder hacer. ¿Eh? Va a tener que cumplir una pequeña ceremonia en el medio, pero está abierta esta posibilidad. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos, bueno. Eh, hola, hola, ¿se escucha? Bueno, voy a leer un poquito porque medio como que se me van las palabras, pero bueno, soy de ACTAP, Argentina. Vamos a hablar con mi compañero Mau de lo que es el activismo y un poquito, antes un poco de hablar sobre el libro de Renzo, agradecerle en primer lugar por la invitación. eh, por sus palabras siempre tan generosas con la Orga, conmigo y con Mer también, que estuvo hablando antes. Y nada, es un honor para nosotros estar acá y, como decía él recién, es el principio de muchas cosas. Bueno, peste, flagelo y muerte. El léxico del miedo. En 1985, la prensa argentina, como la de gran parte del mundo, enmarcó al VIH y SIDA bajo un discurso apocalíptico y moralizante. Las narrativas mediáticas no solo informaban, fabricaban realidad, construyeron otro peligroso, un sujeto estigmatizado que encarnaba todo lo que la sociedad todavía no podía nombrar sin culpa: la homosexualidad, el deseo, el cuerpo disidente y la enfermedad. En este sentido, este libro nos devuelve esas palabras a su origen, no para repetir el estigma, sino para exponerlo, para mostrar cómo el discurso periodístico se transformó en un dispositivo de discriminación y cómo ese miedo mediático se propagó como un virus cultural. Hago un pequeño desglose de las palabras. Peste evocaba el imaginario de las plagas bíblicas y medievales, reforzando la idea de contagio y de cuerpos impurificados. Flagelo apuntaba al castigo moral y divino, vinculado con la enfermedad, la desviación sexual y la homosexualidad. Muerte cerraba el círculo de la fatalidad, el SIDA, perdón, como sentencia, no como condición tratable. En términos comunicacionales, esto construyó un régimen de representación del miedo, donde las imágenes y las palabras produjeron sentido social más allá de los hechos médicos. Los medios gráficos, Clarín, La Nación, Crónica, la prensa, los cuales se analizan en este libro, construyeron un otro social peligroso, una figura del infectado que encarnaba tanto la enfermedad como la diferencia sexual, moral y política.
arrancando por ahí, un poco hablar del activismo, ¿no? De lo que nos tocó hacer como para revertir todas estas palabras y usarlas para darles un nuevo sentido, ¿no? Para canalizar la bronca, la furia, las ganas de salir a gritar que existimos, eh, que no nos da vergüenza, que no nos da miedo. Y más allá de que en 1985 ACT UP todavía no estaba funcionando, porque se creó en marzo del 87, eh, es una de las organizaciones que tiene como gran impulso en Estados Unidos, en varias ciudades de Europa y también de Estados Unidos. Nosotros acá en Argentina tenemos en Buenos Aires y una subsede en Córdoba, eh, que justamente ahora ellos están trabajando sobre la ley de VIH, pero en aplicación local, que están haciendo un gran trabajo también. Y nosotros vemos al VIH como algo interseccional, ¿no? Como que no concebimos que las personas con VIH eh, solamente tengan, y solamente digo como si fuera algo poco, ¿no? Acceso a su tratamiento, eh, sino que haya adherencia y esto implica también que la gente tenga un techo donde vivir, comida para comer y poder tener sus defensas altas, un trabajo digno. Y así es como concebimos nosotros el activismo. Y a través del arte, de las acciones directas, no violentas, eh, tratar de hacer oír nuestra voz. Mau, ¿querés contar algo también de otras tareas que hacemos en ACTAP, como el... Sí, bueno, es importante también señalar que en ALCAP tenemos un grupo de pares compuesto solamente por personas de VIH positivos, confidencial, gratuito, abierto a todas las personas que quiera acercarse, eh, y que es un espacio de construcción eh, y que es sumamente gratificante ser parte. Y bueno, a mí en lo particular me ayudó un montón. En este libro se habla del estigma del 85, pero ahora llevan 40 años y continúa. Y con el VIH sucede que, por un lado, te tenés que ocupar de la salud, pero eso, eh, una vez que lo sorteás, no es suficiente porque también está el estigma. Y a causa del estigma es que muchas personas, cuando tienen su diagnóstico, les cuesta meses contarlo, les cuesta años, o les puede costar, como me pasó a mí, más de una década. Gracias a TAP pude amigarme con este VIH positivo, y gracias a este grupo de pares que ahora estoy como volviendo a salir del closet. Eh, y, y no lo veo por el lado de la salud, sino por el estigma. ¿Qué te va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? Así que bueno, eso quería aportar hoy. Eh, y el activismo cada uno nos llega desde un lugar distinto, ¿no? Qué sé yo, Mau contaba recién, ¿no? Que él llegó a través del grupo de pares. eh, yo llego a través de conocer una persona que mm, me mostró cómo vivía el VIH y cómo era posible eh, cambiar la realidad, ¿no? Haciendo cosas, siendo visible, eh, participando, levantando la voz. Y esto que decía Mau también es muy reconfortante, que después de tanto tiempo haya podido hacerlo, porque me ha tocado relacionarme, vincularme sexoafectivamente con personas que van positivas, y, y cada una de esas personas lo vivía de una forma distinta. Me lo contaba de una forma distinta, qué sé yo, cada uno con su mochila encima, ¿no? Y hasta que conocí a este activista que en lugar de una mochila traía un montón de esperanza y un montón de cosas para hacer y mensajes para dejar,
Y nada, eso es lo que creo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar de VIH, tenemos que escribir sobre VIH, tenemos que enfrentarnos con todos los que nos tengamos que enfrentar para que el VIH siga estando en, en la voz de las personas, eh, porque más allá del diagnóstico, eh, todos como sociedad vivimos con VIH. Entonces, nada, y después como en esta actualidad, ¿no? Que nos toca vivir tan desalentadora por momentos, como por ejemplo, ¿no? Cuando nos toca denunciar la falta de medicamentos, los cambios de esquemas, ¿no? Que esto también hace a la adherencia de las personas. Para aquellas personas que quizás estoy diciendo adherencia, la adherencia es tomar la medicación todos los días, ¿no? Y esto a veces no es tan fácil como uno cree, no es como me pongo una alarma y me la tomo. Muchas veces por cuestiones de la vida, laborales, eh, personas gestantes que tienen que hacerse cargo también de actividades de la casa, dejan la medicación para un segundo plano, tercer plano, mujeres, trabajadores y trabajadoras sexuales. Eh, entonces, que te cambien el tratamiento, que te cambien la forma en la que te tenés que cuidar, eh, es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué más? La falta de programas de educación y sensibilización, todos enmarcados dentro de la Ley Nacional de VIH, ¿no? Hepatitis, tuberculosis y otras ITS. También otra exigencia es la aceleración en las jubilaciones y pensiones no contributivas para las personas con VIH y hepatitis B o C. El desfinanciamiento de los programas de VIH, exigimos la... Ah, no, esto ya lo dije. Y, perdón, y lo que sí, lo que siempre vamos a exigir, que es, exigimos la cura ya. Digo yo. Ay, ay, yo quería que... ¿Tenés ganas de pasarlo? Me pongo así como mimosa. Ahí está. Bueno, yo, la tarea asignada es, vamos a ver, porque el libro está enmarcado en el año 1985, los discursos estigmatizantes, eh, y lo que hice fue buscar cómo los discursos siguen tan vigentes, los estigmas siguen tan vigentes en pleno 2025. Así que ahí recabé primero info del año. Me estás mareando. Soy yo. A ver, a vos. Em, Info primero de Argentina y después un par de casos del resto del mundo. Primero principal, los discursos, que esto está tomado del libro, no quería spoilearlo mucho tampoco. Bueno, la homosexualidad ya vinculada, el caso, o sea, la investigación está focalizada en las personas gays, así que por eso dice homosexualidad vinculada intrínsecamente con VIH y SIDA, o sea, puto igual SIDA, directamente. Después, términos como cáncer gay, peste rosa, GRID, que ahora no me acuerdo si alguien... Gay Related Immunodeficiency Disease. Es el primer nombre que se le da al virus, que significaba inmunodeficiencia relacionada a los gays. De hecho, es el primer nombre con el que se asocia a lo que estaba pasando con los gays. Antes de nombrar VIH, primero se nombró al SIDA y luego al VIH, pero antes de todo, GRID. O sea, básicamente ser gay era una patología, sí. Bien, el coso de los trolos. Estigma moral, o sea, el ser gay y convivir con VIH, pecado, desviación, que era todo producto de la promiscuidad, que era un castigo divino. Y bueno, la consecuencia de exclusión biopolítica y la violencia institucional, desde ir al médico y que te rechacen, que no te quieran atender, y bueno, distintas cosas que atravesaban y que siguen atravesando el día de hoy. Bien, ahí empezamos con los casos de Argentina. Discriminación laboral por diagnóstico de VIH. A una persona conviviendo con VIH le dio positivo algo que es ilegal, o sea, no se puede hacer test de VIH para un preocupacional, así que bueno, lo demandó a la empresa, pero bueno, esta persona que necesitaba encontrar un trabajo no puede ingresar porque
le hicieron un análisis de manera encubierta. eh, ¿Puedo sumar algo? Sumo algo. ¿Qué palabra usan ahí para hablar de la persona viviendo con VIH? portador. Portador. Cuando decimos portador, ¿qué se portan? Las armas. Entonces, y nosotros no somos armas biológicas. Me encantaría ser un X-Men. O sea, claro, tipo. Bueno, las compañeras travestis y trans durante los 90 y durante los ataques de la policía, cuando hacían las racias policiales, se cortaban los brazos para, a ver, vení, policía, a ver si te animás. Entonces, la palabra portador, cuando nos dicen sos portador, primero que portador tenés algo, como le da una relevancia física al virus. Y segundo, portar se portan armas y no, lamentablemente no me sirve para eso. Convengamos que la fuente es Infobae, un diario no homologado que es conocido por estigmatizar a la comunidad LGBT. Invita inclusive a personas de la comunidad funcionales a la derecha, a la derecha radical, así que no nos sorprende que diga portador, bastante que hablaron de la noticia, así que, bueno, ahí pásame. Bueno, acá esto es lo que hablo, está en el año 2021, es un estudio investigativo, que mucha gente no quiere hacerse los análisis porque ya de por sí cuando van, bueno, nos ha pasado cualquier persona conviviendo con VIH y no, que vas y te dicen, ya directamente cuando o vas a donar sangre, te preguntan con quién tenés relaciones. O sea, si ya tenés relaciones con alguien del mismo sexo, enseguida ya te mandan a hacer el test de VIH o ni siquiera podías donar, o no sé cómo está ahora, el día de hoy. Sí, igual. Tenemos una ley que no se aplica, pero ahora lo mismo con los test preocupacionales. La nueva ley de VIH, una actualización de la ley de 1990, habla de los preocupacionales. El tema, como comentaban los compas de ACT UP, tiene que ver con la implementación de esa ley, que no quede en letra muerta. Sabes mucho vos, ¿eh? Entonces, como mucha gente no se anima, de hecho, sobre todo con este estigma de relacionar a convivir con VIH es igual a ser gay también o a ser traba, sucede que mucha gente cis heterosexual no se anima a hacerse los estudios. De hecho, no es que salen la mayor cantidad de casos porque la comunidad LGBT sea la gran portadora, entre comillas, sino que directamente hay muchos, sobre todo los varones cis heterosexuales, que no se animan a hacerse los estudios. Entonces, pasa eso. Vamos a la que sigue. Bueno, se registraron durante el último año 140 crímenes motivados por discriminación por orientación sexual. Si bien este apartado no habla específicamente del VIH, pero sí como dentro de la discriminación discursiva, sobre todo cuando gobiernan, por lo menos acá en Argentina, cuando están los gobiernos neoliberales, hay como una persecuta, ¿cómo no? Hay una persecuta donde se instalan estos discursos de odio y después sufrimos, aumentan los casos en violencia, ya sea nos matan o nos golpean, de hecho, Aumentó un 70% la cantidad de ataques contra personas LGBT más en este año. En lo que va del año, un 70% más de ataques contra personas LGBT. sobre todo, o sea, está apoyado por los discursos discriminatorios, y a la vez por la quita de políticas públicas de plenos gobiernos neoliberales. Bien, discriminación laboral a personas que viven con VIH, una trama invisible y cotidiana. Esto es personas que están trabajando y que no pueden decir que conviven con VIH o no se animan, o directamente empresas que se enteran y echan a estas personas. Obviamente no dicen que las echan por eso, porque también hay una ley que si funcionara podrían denunciar por discriminación. Pero bueno, justamente cómo se enfoca esto es ahora, es actual. ¿Querés agregar algo? Siempre, pero tranquilo. No, que tiene que ver con eso, sumando quizás a lo que comentaba recién Gaby, esta idea de no ir a testearse porque implica todos estos problemas, devienen SIDA. Y si no sos un puto o una travesti, lo más probable es que nunca te hagan ese test. Entonces vos vas a morir de neumonía, cuando en realidad estás muriendo de SIDA. Y son muertes evitables en el contexto de decir, si te hubiesen acercado un test de VIH o si ese hospital hubiese tenido la cantidad de reactivos necesarios para cada persona hacerle, digo, no estamos hablando de VIH, estamos hablando de salud pública, de discriminación. La mayoría o una gran cantidad de nuevos casos son mujeres cis adultas mayores, pero no hombres cis adultos mayores. Y no porque tenga que ver tiene que ver con que no se testean. Entonces, de vuelta, no estamos hablando de un virus
de salud, estamos hablando de un virus social. Totalmente. Bueno, Fernando Peña, para Canadá y para Latinoamérica, no sé si conocen, es un actor muy conocido que ya falleció, murió de SIDA. Fue una de las primeras personas que dio a conocer que convivía con VIH cuando no se decía, que cuando era una cosa que directamente te dejaban de contratar, pero fue una persona como muy verborrágica y como que no, la gente no dejó de ir a verlo al teatro por confesar esto. Y bueno, él trabajaba como comisario de a bordo, era. Y tenía la visa de Estados Unidos, porque laburaba viajando. Cuando él empieza a hacer público que convive con VIH, ahí le revocan la visa. No le dejaban pasar más. Y no pudo laburar más de comisario de a bordo. Bien, ahora empezamos con los ejemplos. Bueno, ejemplo Uganda, que ya directamente tiene una ley antihomosexual. O sea, si sos puto, vas preso directamente. Desaparece, claro, no puede, está prohibido. Y bueno, justamente con este discurso estigmatizante de que ser gay es igual a convivir con VIH, a igual a tener SIDA, entonces está criminalizado. Mueren de neumonía, nosotros morimos de SIDA. Exacto. O pasa mucho de, bueno, ahora que están en aumento los casos de sífilis, sí, también lo mismo por el tema de que la gente no se está testeando, no hay campañas para decir, che, testéense porque están aumentando, no hay mediciones, porque justamente las políticas informativas en gobiernos neoliberales te desfinancian todo eso, entonces no tenés formas de decir, che, mirá que están aumentando los casos de sífilis, y la sífilis, si no la tratás a tiempo, te morís. Te morís joven. Entonces, bueno, hay mucha gente, ay, se murió joven y era re sano. Sí, por ahí tenía, que es sano. Entonces, por ahí tenía una cantidad de deals tremenda, pero nunca se hizo un BDRL, entonces, bueno, pasan este tipo de cosas, ¿no? Es un exterminio, también es un exterminio sistémico, porque si no te testeás, no repartís la medicación que está cubierto por ley, directamente terminas muriendo. Bien, en Rusia, cosa que nos sorprende, le puse el caso de Rusia porque es como la discriminación y la estigmatización no distingue orientaciones políticas, no distingue partidismo, no distingue ya directamente en todos los casos, pueden ser distintos países. Bueno, ahí la Fundación Elton John se consideró prohibida directamente. Eh, y también lo mismo, criminalización para las personas gay convivientes con VIH, SIDA. Y acá fui autorreferencial y es cada vez que soy crítica del gobierno actual, saltan una marejada de comentarios diciéndome trabasidoso, como sos traba igual SIDA, igual estigmatización, vamos contra la traba, que está enferma. Así que estos son comentarios en cascada de Twitter. Y bueno, muchas gracias por el espacio y a seguir laburando para ver si en algún momento se termina de distribuir todo esto, estos discursos de odio y estas estigmatizaciones que la verdad que no aportan nada a la sociedad. Bueno, buenas tardes, qué gusto encontrarnos acá. Mi nombre es Lucas Fauno, soy activista VIH desde hace mucho tiempo. No fue algo que yo quise hacer. Empecé en el activismo porque pensé que si lo decía en Facebook me iba a evitar tener que hablarlo hace más de 15 años y de repente devine en referente. Y el activismo me consumió más de mi vida que lo que me pudo llegar a dar. Entonces, porque eso que llaman activismo es trabajo no pago. O sea, porque todo eso que se mide en hablar de activismo es en realidad tener que poner la cara, el cuerpo y no llegar a fin de mes. Pues se piensa que el activista vive de 5 likes o de dar una charla que no te pagan. Entonces, el VIH y o sea, el activismo me consumió más vida que el bicho. Entonces, me parece tan importante y celebro tanto este trabajo de Renzo. ¿Por qué? Porque nos demuestra, este libro nos demuestra lo cíclico de la temporalidad. El día en el que uno sale de cualquier closet, yo en mi caso el closet puto y bichoso, comienza a orbitar en una temporalidad cíclica.
Las personas maricas, mostras, diversas, disidentes, bichosas, quedamos expulsadas del calendario gregoriano. Porque mientras las demás personas miden la vida en días, semanas y meses, nosotras la medimos en compañeras muertas, en angustias, en depresiones. Lo medimos así. Nos acordamos de tal día porque había muerto tal. Nos acordamos de tal fecha porque había muerto tal otra. Y mientras en los papeles ponen VIH y SIDA, en el cotidiano sabemos que es por falta de oportunidades, por expulsión, por negarte, por tener que haberte ido de tu familia y demás. Entonces, leyendo el libro, algo que a mí me fascinó es que yo les vengo a hablar de brujería. Uno de los ejes que aparece ahí es hablar del VIH y SIDA como gene maléfico. Es el gene maléfico, el VIH, lo maléfico. Cuando se impone el cristianismo, se impone a través del castigo, la expulsión, la criminalización y el crimen y asesinato de todo lo que pensaba distinto. Todo lo que era no cristiano como régimen era lo herético, lo hereje. Cualquier religión no cristiana que tenía prácticas sodomitas, que tenía prácticas matrilineales, matrifocales, era lo herético. Entonces, todo lo ahora entendido como feminista, transfeminista, las líneas matriarcales, las prácticas sodomitas, ni siquiera hablamos de homosexualidad, que es un concepto del siglo XIX. O sea, el pene en ano era algo herético. Entonces, toda la cristiandad construye al hereje, al hechicero, a la bruja, a quien fugaba. Entonces, cuando en el libro de Renzo, en su trabajo, leo gene maléfico, y lo primero que pienso es, nuevamente, en las brujas, en los hechiceros, en Hécate, esa figura que construía lo maligno, en Lilith, la que decidió irse, decirle a Adán y a Dios, no, mirá, si no marchamos de igual a igual, dejá, yo me voy a la mierda. Como abro los ojos, no quiero tu árbol del conocimiento, no quiero nada. Entonces pensaba cómo lo medieval hoy convive con nuestro cotidiano, ¿no? Pensar que lo que nos deja sin, esto que decía Gaby, lo que nos deja sin campañas de información, lo que nos deja sin Ministerio de Salud, sin una dirección de VIH y SIDA, lo que nos deja sin medicación y sin la medicación que nos corresponde. Porque hablar de adherencia y hablar de faltantes no es que me falte la pastilla, es que me falte la pastilla que me corresponde, la que no genera más efectos secundarios, la que puedo tomar. ¿Por qué alguien deja de tomar su medicación? Porque no tenés ganas de todos los días enfrentarte a un pastillero que te dice, te vas a quedar sin novio, sin laburo, sin familia. Cuando hablamos de adherencia, de visibilidad, recae sobre nuestras identidades la responsabilidad. Si mi familia me expulsa, es porque tengo una familia de mierda, no es porque yo iba con VIH. Si en el laburo en el que yo estoy me echan, es porque el Departamento de Recursos Humanos es una caterva de soretes, no es porque yo iba con VIH. Y eso es social. Y ahí está la falta del Estado, con legislación, con política, con educación sexoafectiva integral. Cuando dicen no a la ESI, a esas personas hay que sentarlas y preguntarles, bueno, ¿qué es la ESI? Contame, vos tenés un hijo en segundo grado y no querés que le den ESI. Perfecto, sentémonos. ¿Cuál es el programa de ESI en segundo grado? ¿Y por qué vuelvo a lo medieval y a las hechiceras y a las brujas? Porque quienes nos están negando esto son las fuerzas del cielo. ¿De qué cielo? ¿De qué infierno? Hécate era una bruja, era la señora de los aquelarres, Lilith también. Las prefiero toda la vida. Porque si en el cielo está un dios hombre patriarcal, las brujas,
las maricas, las mostras, las trabas, quienes fugamos, nos convertimos en amenaza. El cuerpo bichoso es un cuerpo vampiro. ¿Por qué? Porque el gay es, qué suerte que nacimos trolos, maravilloso, es embruja, es un peligro, te contagia, te construye. Por eso en el libro de Renzo y en su trabajo se habla de pecado, se habla de gene maléfico, se habla de el castigo de Dios. Están hablando de una peste. Como decían les compas, la palabra peste viene de la peste negra, viene de algo medieval. Sigue existiendo la peste rosa. Hace poco entrevistaba a una marica jujeña que es increíble en su trabajo, Tiziano Cruz, y me dijo algo de la cultura indigenista que a mí me fascinó, que es, el futuro es ancestral. Adelante nuestro solo está el pasado, y es lo que nos permitirá seguir construyendo, porque el futuro lo tenemos detrás. En cambio, con el pasado adelante podemos construir. Y eso es lo que genera este libro. Ponernos el pasado en la cara. Y lo angustiante de este libro es leer nuestro cotidiano, pero que diga 1985. Otra de las cosas maravillosas, bueno, obviamente dice el pecado contra natura, ¿no? Los gays somos contranaturales. No hay nada más queer, más raro, más puto, torta, traba y demás que la naturaleza. En ese sentido les recomiendo muchísimo a Brigitte Baptiste, una rectora de la Universidad colombiana EON, si no me equivoco, que su charla TED es Nada más queer que la naturaleza. Ella es una activista trans y demás y explica esto, ¿no? O sea, el pez payaso muta su género, depende de la necesidad del cardumen. Esa es la naturaleza. Lo contra natura son las prácticas heteronormadas, no lo hetero, porque hay gente hetero, yo tengo amigos heteros, existen, no les discrimino. No tendría ningún problema si mis sobrinas o mis hijos me salen heteros. Pero digo, lo más contranatural tiene que ver con eso que llamamos costumbres, eso que llamamos normalidad. No hay nada más antinatural que eso. Me quedaba también con un título, Las lágrimas también pueden contagiar el terrible mal, dice Crónica en el 85. Y acá hay un tema, las lágrimas, como eje de lo blando, como lo eje de lo vulnerable, como eje de lo no hombre. Porque ¿quién llora? El que no es hombre, el que se alejó de la masculinidad hegemónica, violenta, que castiga, que no llora. El hombre no llora, entonces el hombre no contagia el terrible mal. Otro titular que me fascina, también Crónica del 85, la enfermedad de los suaves está haciendo estragos en Inglaterra. Recién Gaby en uno de los titulares contaba esto, ¿no? La posibilidad, la imposibilidad en realidad de ir a un sistema de salud porque no te atendían, porque no te tocaban. En estos momentos, en los momentos de SIDA, en Estados Unidos se armó un grupo de lesbianas que fueron a estudiar enfermería. ¿Para qué? Para poder atender a sus amigos maricas y acompañarlas en su muerte. Porque no había cura. Ahí era acompañar a una muerte digna. Acompañar a una muerte donde dejes de ser un NN, donde tengas una cama, donde tengas a alguien que te cambie el catéter. Eso no es VIH ni SIDA, ¿eh? Eso es calidad humana. Familias que te niegan eso. Yo no quiero una familia así. Yo a mi familia la elijo por lo afectivo, por lo ético. ¿Cómo una madre? ¿Cómo le voy a decir madre a una persona que me parió y luego no me recibe en su casa? Esa persona no es una madre, no es mi madre por lo menos. Ser mostra, ser traba, ser puto, ser una persona abierta a la disidencia. Es una persona, como les decía recién, somos hechiceras y brujas, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de la transmutación, porque vos te acercás a mi cotidiano y nos convertimos en familia con esa magia que aplicamos. Entonces, leer
lo que nos propone Renzo, para mí es eso, la enfermedad de los suaves. Ojalá seamos todas suaves. Ojalá todas tengamos esa blandura, esa muñequita quebrada. Yo no soy gay, yo soy puto. Yo soy puto y bichoso. ¿Por qué? Porque aprendí a reapropiarme de la injuria. Las palabras con las que antes me atacaban, yo hoy las convierto en mi identidad. De hecho, el otro día fue muy gracioso porque me gritaron puto por la calle y yo me di vuelta pensando que era un amigo. Y saludé, tipo, sí, Y era como, ok, me está insultando. Entonces fue como algo muy gracioso. Aprender a dejar de llorar. Se lo debo sobre todo a mi infancia. Todo lo que hago, todo lo del bicho, todo lo del puto, todo, yo se lo estoy haciendo a mi infancia. Porque la necesito sanar. Y no sanar para que mejore. Porque no hubo en mi vida nadie más fuerte que mi yo de 8, 10 años. Con una sociedad, con una escuelita de fútbol, con una familia, con un grado que me decía puto, y yo me seguía riendo. Y yo veo las fotos donde soy un niño todavía riéndome. Y hoy, criadito en cristal, ay, me dijeron, si ese nene pudo, sin marco teórico, sin nada, un nene de 8 años en Villa Maipú, solo, sin familia, sin amigos, sin libros, sin internet, con una villiquen y muchas ganas. Pudo contra todo. Yo claro que hoy puedo. Entonces me hizo como algo muy fuerte leer, porque leía también aislar. Hay que aislar, no hay que aislar. Palabras que vuelven. Acabamos de vivir una pandemia hace menos de 5 años. Murió mucha gente. Y acá estamos, como China Zorrilla esperando la carroza. Aquí no ha pasado nada, a seguir con el velorio. Y seguimos como si nada. ¿Por qué? Porque al toque le encontraron una cura, una vacuna y que nadie hable más. Más de 40 años llevamos buscando, no una cura, sino una respuesta. Porque cuando hablamos de cura, la cura va a ser un proceso. Cuando exigimos la cura, es importante preguntarse, ¿qué es la cura? Que me digan hoy, bueno, te curamos. Y si mañana vuelve yo para estar curado, hoy me curan, necesito 5, 10, 15, 20 años de que el virus no vuelva a mi cuerpo, de que mi pareja no transmitírselo. La cura no es hoy, la cura es un proceso. Y durante esos 10, 15 años vamos a tener que seguir hablando de virus, de sociedad, de familia, de afectos. Entonces, este libro es incómodo porque lo lees y reconoces tu cotidiano. Lo lees y reconoces a la casta medieval que nos gobierna. Porque no trae nada nuevo. Y si después, desde el 85 hasta el 2025, después de estos más de 40 años, no le estamos pudiendo proponer nada nuevo al debate, entonces hay que leerlo, hay que dejarlo y hay que levantar la cabeza y pensar, bueno, ¿cómo que después de 40 años seguimos teniendo estos debates? Entonces, nada, para ir cerrando y pasar la palabra, quería como si recién les compas hablaban de la no violencia. Y la no violencia, hay 3 Rs de la protesta no violenta que a mí me parecen muy interesantes, que son resistir, rechazar, resistir, obviamente, yo me acuerdo que cuando ganó Milei, ese 19 de noviembre de 2023, yo estaba en la plaza y lo primero que hice fue que no me vean llorando. Yo voy a llorar en casa. Y aunque se me caían las lágrimas, yo pensaba, por favor, como mantra, que dentro de 4 años sigamos estando, las mismas. Y no pasó, porque al toque empezaron a fallecer, a morir, a no estar más las amigas. Pero ya era que estemos, resistir. Rechazar, porque nos vienen a imponer estas violencias y las vamos a seguir rechazando. Y la tercera R de la resistencia no violenta, de la respuesta no violenta, es ridiculizar, que es exponer sus contradicciones. Entonces, eso me lo trajo y me hizo muy bien pensar esa manera de responder. Y yo les cuento que estoy de a poco escribiendo la biografía de Roberto Jáuregui.
Es un proyecto para el año que viene, que ya lo estamos comenzando, ya tiene fechas para el año que viene, pero es la vida de Roberto Jáuregui. Roberto, no Carlos Jáuregui. Carlos, que obviamente fue un gran activista, pero Roberto fue la primera persona VIH positiva visible en Argentina. Y Roberto en un momento va al programa de Mariano Grondona. Mariano Grondona, que apoyaba los gobiernos neoliberales, que concebía a la dictadura y al terrorismo de Estado como algo que había sido necesario en ese momento. Ese Mariano Grondona, en un momento le dice a Roberto, que Roberto estaba en las gradas, sentado con mucha gente, le dice, estaba Roberto Jáuregui recién por acá repartiendo unas escarapelas como Frenchy Beruti. Cuéntenos, Roberto, ¿qué era? Y Roberto dice, estaba repartiendo unos lazos rojos de la lucha por el VIH y SIDA. Yo hace poco vine acá y estaba solo. Mira, ahora estoy con toda esta gente. Había mucha gente de espalda, lo cual era muy fuerte porque era gente que no podía revelar su identidad. Toda esta gente hoy me acompaña. Y le dice, tengo acá un listón para usted. ¿Lo quiere? Sí, lo quiero. Se para Grondona y cuando se está acercando, Roberto le dice, en una muestra de arte expresiva, uno de los carteles decía, ¿me darías un abrazo aún sabiendo que tengo SIDA? Yo le pregunto a usted, Mariano, ¿usted me da un abrazo? Y Grondona le dice, claro que sí. Y se abrazan. Misma época en la que Lady Di iba a los sidarios a sacarse los guantes y darle la mano y abrazar a las personas en situación de SIDA. Ese es el contexto. Esa historia no debe morir. Entonces, lo que hace acá Renzo es esto, es devolvernos ese pasado ancestral, dejarlo adelante nuestro para construir futuro. Esa vez Roberto Jáuregui decía, tengo muchos amigos VIH positivo que antes de morir físicamente han muerto socialmente. Yo soy Lucas, soy puto, soy bichoso, capricorniano. Si yo no pudiera compartirle estos tres ejes de identidad, yo no sería Lucas. Yo sería alguien cumpliendo funciones fisiológicas. Pero para ser Lucas, para ser Fauno, para hacer esto, yo tengo que ser esto, tengo que ser puto, sidoso, capricorniano, mambea un montón de cosas. Esa es mi constelación. Y sin este pasado que nos trae Renzo, no podemos construir futuro. Entonces, nada, yo quería agradecerte mucho, agradecer mucho a Les Compas, a las distintas personas, a las personas que están acá, muchas gracias, porque como decía Carlota, ¿no? Los transfeminismos y Carlota, estas redes, estos puentes que existen. Y ahora sí, por último, me despido con una frase de la película Mulan, que en un momento el emperador le dicen, hay que ir a buscar a todos los hombres de China para que vayan a combatir. Y le dice, pero hay, no sé, hay gente que no. Y el emperador en ese momento le dice, en una balanza de arroz perfecta, un solo grano hace la diferencia. Esa diferencia la puede hacer Carlota, la puede hacer Roberto, la hace Renzo, la hacen Les Compas. Pero para eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar con vida, tenemos que llegar con oportunidades, tenemos que llegar con espacios, tenemos que llegar con comida, tenemos que llegar con un techo. ¿Cómo podés cumplir tu adherencia al tratamiento si vos no tenés ni siquiera una habitación? Porque vivís en la misma habitación que toda tu familia. Si vos no tenés una mesita de luz. Entonces, ese grano de arroz que va a llegar, tiene que llegar con todo esto. Y eso no tiene nada que ver con el VIH. Tiene que ver con nosotras, nosotros y nosotros como sociedad. Así que bueno, muchas gracias, Renzo. Gracias, Lucas. Lucas decía que tenía un amigo hétero, yo tengo un amigo de Capricornio. No, mentira. Tenía familia. Sí. No, bueno, primero obviamente agradecer y agradecer la invitación, agradecer a Flaxo por recibirnos y felicitarlo a Renzo, que sé que este es un proyecto que viene hace mucho tiempo y que hoy logra tener esta presentación.
Intentamos en algún momento el año pasado, cerca del 1 de diciembre, presentarlo en la Cámara de Diputados. No se pudió, decía Axel, pero la verdad es que no se pudió porque parte de estos debates que planteaban antes les compas y que recién profundizaba Lucas son debates que nos atraviesan incluso en nuestra labor cotidiana en el Congreso, ¿no? Donde hay ciertos temas de los cuales mejor no hablar. Nos pasó con el libro, que nos costó mucho conseguir un lugar, y finalmente uno desiste, dice, bueno, que sea la presentación en algún otro lugar, pero pensaba en este puente de 1985, de lo que expresa el libro y de lo que estamos viviendo en estos días. Y cómo, a pesar de sentir que durante mucho tiempo se luchó y mucho, y se avanzó y mucho, contra el estigma, contra la discriminación relativo, vinculado al VIH-Sida, eso vuelve permanentemente y recurrentemente, y vuelve en una oleada que estamos viendo, ¿no?, en el marco del retroceso de derechos. Obviamente es esto que contaba Gabriela antes del vínculo casi natural que buena parte de la sociedad hace entre homosexualidad y SIDA. Esto, de hecho, había unas pintadas, pero eran unas pintadas de protestas que había en Rosario de un activista del colectivo de la diversidad y que también era una persona positiva, sigue vivo, pero no es más activista. Eric Orgullo Gay, era Eric Orgullo Gay, así lo conocíamos. Él pintaba en las paredes gay igual SIDA como una forma de protesta, como una forma de responder, de apropiarse de este insulto que aparecía. Y así como ustedes en el libro de Renzo se van a encontrar con estas historias, con estos títulos, con estos vínculos, los vamos a encontrar hoy también. Gaby mostraba algunos de los posteos. Básicamente el posteo que desató una ola de ataques durante 3 semanas, que me tocó a mí estar en el centro, pero que tengo claro que no eran en términos personales, sino que era un ataque colectivo. El primero tenía que ver, cerraba el posteo de respuesta a un posteo que yo había hecho poniendo SIDA para vos. O sea, nuevamente era obviamente sos putos, sos zurdos, o no sé qué, SIDA para vos. Y si uno ve las redes sociales, que son uno de los ámbitos donde hoy se debate la cotidiana, se debate la política, se debaten las ideas, a veces no en los mejores términos, seguramente van a encontrar en los posteos que hacemos las personas abiertamente LGBTIQ+, que estamos digamos que o hacemos activismo, o vivimos nuestra vida abiertamente, o queremos compartir algún mensaje o alguna imagen con quienes nos siguen. Seguramente vamos a encontrar un montón de respuestas de estas que estigmatizan nuevamente y que vinculan nuevamente y que nos cargan nuevamente con esa idea de la muerte, ¿no? Del SIDA como ahí les compas tienen silencio muerte. Bueno, es una idea muy recurrente. Por eso me parece que es importante este ejercicio que hace Renzo con el libro, fundamentalmente porque, como decía Lucas recién, entender que lo de ahora no nace de repollo, que es algo que está muy instalado en la sociedad, entender también que eso que estuvo instalado en la sociedad y que en algún momento sentimos que eran derechos conquistados, que eran una sociedad que había avanzado, que eran temas de los cuales ya no íbamos a tener que volver a debatir, efectivamente están nuevamente en la mesa, ¿no? Y me parece que son elementos necesarios para dar los debates que haya que dar. Se habló acá de la nueva ley de VIH, fue una conquista muy importante, por supuesto, una ley que se actualizó y que amplió muchísimos derechos, que puso sobre la mesa no solo lo de los preocupacionales y la discriminación en el trabajo, sino también, por ejemplo, la posibilidad de una prestación de protección social, específicamente para las personas que viven con VIH, ya no metiéndola por la ventana como una pensión por discapacidad, no decir, bueno, no, acá hay una cuestión concreta que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la posibilidad de no solo acceder a los tratamientos, sino de sostener la adherencia, que tiene que ver con la discriminación que sigue existiendo a la hora de contratar o no contratar a una persona, de estos test preocupacionales que se hacen y que se ocultan. Bueno, ahí el Estado tiene algo para decir y algo para hacer y tiene una intervención que realizar.
no les voy a contar a ustedes, entiendo, lo supondrán, hace varios meses están congeladas las altas de las pensiones en el marco de la ley de VIH, tanto las jubilaciones anticipadas como las pensiones. Justo esto estamos nosotros, el lunes se nos vence el plazo de prórroga que nos pidió ANSES para explicar por qué no están dando las altas. Hicimos un pedido de información pública, cuando tengamos la información lo vamos a compartir para que ustedes lo sepan, pero digo, son siempre en el activismo nos pasa que hay una enorme energía y esfuerzo a la hora de intentar aprobar una ley, que muchas veces esa ley se aprueba, y que después nos falta un poquitito de resto, esa última milla, para que esa ley que aprobamos se cumpla, ¿no? Nos pasa en general con muchas de las leyes, y esta no es la excepción, así hay que recargar un poco de fuerza porque tampoco ahí la pelea se termina. Contaba Gaby de Uganda. En Uganda hay varios diarios de papel, contratados por el gobierno, que cada tanto publican en letra de molde los nombres de las personas homosexuales, para que el pueblo sepa. Entonces sale tapa de un diario, nombres, diría Esteban Paulón, diría Lucas Fauno, dirían los nombres que quieran poner. No vamos a sacar a nadie más del armario, Lucas, porque salió del armario y yo también no quiero. Primera, Marquesina. Y básicamente eso funciona también como un aleccionador y como un elemento de persecución social. Entonces, esto que planteaban también antes Gaby y Lucas del que muere de neumonía y el que muere de VIH, también ahí en el diario aparece ese señalamiento. Y creo que es un señalamiento que nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y contra el que va a haber que seguir luchando. Un gran activista, y que el activismo, entre las grandes oportunidades que me dio en la vida, fue no solo conocerlo, sino que fuera mi amigo y que pudiera despedirlo un poco antes de que se vaya. Un activista español brillante, Pedro Cerolo, decía que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Siempre nos faltan un poquito, nos falta la última, siempre estamos ahí teniendo que defender, y me parece que un poco también este libro tiene que ser un insumo para esa acción, ¿no? Tener esto fresco, tenerlo en la cabeza, saber qué ocurrió, saber qué sigue ocurriendo, que hoy tiene nuevas formas, que tiene nuevos lenguajes, pero que seguimos siendo un target de todos estos grupos que odian, que intentan segregar a toda una comunidad. Decir también que lamentablemente voy a tener que desmentir, no sé si fue Gaby o Lucas quienes lo dijeron, pero lamentablemente en Argentina es legal el despido discriminatorio. Desde la ley Bases se modificó la ley, y hoy se puede despedir a una persona por puto, se puede despedir a una persona por traba, se puede despedir a una persona por rengo, se puede despedir a una persona por vivir con VIH, simplemente tenés que pagar una doble indemnización. Eso es parte de la legislación que se votó cuando se votó la ley Bases. Digo porque cuando se habla de los que le dieron las herramientas al gobierno, hay que recordarle que no solo le dieron algunas herramientas para destruir el Estado, sino que también le dieron las herramientas para que la discriminación vuelva a ser una posibilidad a la hora de despedir a una persona, ¿no? Lo que es claramente inconstitucional, pero que ahí está vigente, de todos los artículos que declaró inconstitucional la justicia, fundamentalmente lo que tiene que ver con derechos laborales, ese se les pasó de largo, ¿no? Hay otros que tienen que ver con los aportes a los sindicatos, con la plata de la obra social, con las reelecciones de los sindicalistas, todo eso más o menos estamos de acuerdo que ahí no hay que tocar. Ahora, cuando hablamos de un despido discriminatorio, eso está vigente y ocurre, y simplemente te tienen que pagar una doble indemnización a cambio, aparte de renunciar a una acción, o sea, se extingue la posible acción judicial. O sea, que te irás con una doble indemnización, que depende de la antigüedad, podrá ser más o menos, pero también es complejo. Todo eso es parte de lo que va a haber que reconstruir cuando este proceso pase, porque en el 85 estaban esos titulares, y hubo un colectivo social que se levantó, que luchó, que logró instalar en la sociedad una idea de igualdad, de convivencia, de diversidad, de pluralidad. Y hoy estamos frente a estos ataques y la sociedad se va a volver a levantar. El proceso Milei, el proceso que estamos viviendo, que no es solo Milei, por supuesto, es un proceso global, también va a ser una circunstancia en la historia, una circunstancia dolorosa, una circunstancia difícil, una circunstancia en la que van a quedar muchos
compañeros, compañeras y compañeros en el camino, pero va a pasar. Y a mí me parece que es muy interesante y muy importante que se den estos espacios, porque de lo que se trata en definitiva también es volver a levantarnos. Cuando fue el discurso de Davos que Milei vinculó la homosexualidad con la pedofilia, en ese momento, bueno, a mí me toca no ser el único diputado abiertamente gay, somos 4 diputados, diputadas del colectivo, algunos somos más visibles, otros menos, algunos para qué. A mí sí me toca ser el primero que vengo del activismo. Yo fui presidente de la Federación LGBT, ninguno de los otros 3 diputados, diputadas abiertamente LGBT vienen del activismo. Y entonces, bueno, cuando fue el discurso de Davos, por supuesto, yo lo denuncié penalmente a Milei y fui una de las caras ahí que iban a buscar para consultar. Y en un reportaje, no me acuerdo en cuál, estaba muy enojado y digo, Milei se equivocó, se metió con las maricas, se metió con la persona equivocada. Y creo que de alguna manera todo esto que estamos contando y que se ha construido sobre la vida de nuestras comunidades, sobre los cuerpos de nuestras comunidades, pero que nos encuentra acá hoy presentando un libro, reflexionando sobre esto y pensando el futuro, habla claramente de que somos una comunidad resiliente, de que somos una comunidad que va a estar ahí cuando Milei se vaya y de que vamos a estar ahí también para reconstruir todo lo que se ha intentado destruir. De mi parte, obviamente, el compromiso de visibilizar, de enojarme cuando me tengo que enojar. Yo no digo puto, digo maricona, y lo dije en el recinto, creo que fue la primera vez que se dijo maricón en el recinto y en primera persona. Pero la verdad es que creo que también esa es la tarea, ¿no? Que tenemos que ser visibles, que tenemos que mostrar que vamos a estar para dar pelea. Y creo, sinceramente, quizá peco de optimista, me parece que no, creo que hay una enorme mayoría de la sociedad que nos acompaña, que a veces está enojada, que a veces está cansada, que a veces le cuesta movilizarse, que a veces no activa. Esa es la tarea nuestra, ACTAP, activemos. Creo que cuando salimos a la calle y salimos a reclamar y salimos a decir basta y salimos a plantear qué otra realidad es posible, la sociedad acompaña. Así que gracias Renzo, gracias a Flaxo por esta oportunidad y nada, te queremos escuchar a vos, que sos el autor del libro. Al final todos hablamos al pedo. Voy a proyectar algo primero. El coso del cosito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén disfrutando la presentación. Apuntes porque, bueno, no puedo estar sin los apuntes. Es como cuando voy a dar clases, tengo que tener los apuntes. Quería empezar con... Yo acá traje un PowerPoint con algunas notas que saqué de los diarios y que no son... La mayoría no están en el libro. No son las que utilicé en el libro. Porque poner más o menos notas no iba a cambiar la tesis central del libro, que es cómo se estructura el estigma, cómo se construye el estigma y cómo, como una dimensión estructural y diacrónica, se enlaza sincrónicamente con la metáfora para construir discursos que van constantemente generando acciones de discriminación, de marginación social y que tienen realidades fácticas más allá del discurso. Pero quería empezar con este porque me llamó la atención que una persona comentaba con este título, A solas con lo anormal, y decía, señora directora, el 16 de agosto pensé que iba a haber un programa cultural referido al tan delicado tema del SIDA en el programa A solas. Y en cambio tuvo por protagonista a un señor que a mi poco entender padece de una enfermedad sexual, interpelado por un psicólogo. La actitud de este, que considero lamentable, llevaba a creer que no hay nada anormal en una relación sexual entre personas del mismo sexo. Felicito la intervención del conductor, quien dio un corte al tema poniendo un poco de luz sobre la cuestión. Mi indignación radica sobre todo en el engaño al televidente, pues se lo llevó a creer que se tratara de un programa cultural. Si una persona no definida todavía sexualmente ve este tipo de mensaje, ¿a qué conclusiones llegará? Y no es casual que hablen de lo anormal, porque precisamente, especialmente la enfermedad, ¿no?
la actitud de las personas por la enfermedad está moldeada por el horizonte de experiencias que tienen las personas. Las personas tenemos horizonte de experiencias que lo construimos en nuestra vida. Ese aprendizaje que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando sucede un hecho como una enfermedad, y podemos remitirnos si queremos al 2020 con el COVID, aflora en determinadas prácticas, en determinadas maneras, en determinados discursos. Y una epidemia, con más o con menos conocimiento, influye sobre las relaciones de poder que se ejercen en la sociedad. Porque estamos inmersos en relaciones de poder, constantemente, todo el tiempo. ¿Sí? Y en el activismo, lo que hacemos, porque yo he sido activista de muchos colectivos, he sido activista político, lo que hacemos es precisamente las 3 R's que decía Lucas. Y fundamentalmente resistir para responder. ¿Sí? El tercer sexo está furioso con un médico por la peste rosa. Bueno, el tercer sexo, así nos llamaban a los gays. Claramente, ¿sí? No, éramos una tercer cosa por ahí. ¿Sí? Y fíjense esta nota, y la normal la puse primero por una cuestión específica. Dice, el SIDA se ha cobrado su primera víctima mendocina. Este sí está en el libro. Y ahí hay una parte en la cual el periodista comenta de que una persona en Mendoza, y la puse porque yo soy de Mendoza, y porque yo me crié en un pueblo a 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y porque no es lo mismo, no es lo mismo para una persona joven hoy, de 14 o 15 años, empezar a descubrir su vida sexoafectiva en la capital federal, en un pueblo a 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el año 2003. No es lo mismo. Y cuando leí esto, creo que esto fue de las cosas que más me costó leer, por la manera en que se expresa el periodista, porque el periodista dice, o la periodista, porque no tiene firma, dice en un momento que esta persona se había adquirido el SIDA porque había decidido vivir su asumida patología con naturalidad. Esta paralelismo entre lo natural, entre lo antinatural que consideraban a la homosexualidad con la enfermedad, es una constante en todas las noticias. ¿Sí? Y el estigma, en definitiva, es un capital simbólico. Es algo que se ancla en las personas y que nos atraviesa. Y que lamentablemente, en mayor o menor medida, todos alguna vez reprodujimos. Tal vez no con el VIH, pero sí con otras cosas. Cuando uno entra a hacer activismo y entra a estudiar y a pensar en los marcos teóricos, se empieza a dar cuenta de qué cosas uno reprodujo. A nivel de estigmas de clase, a nivel de estigmas étnicos, a nivel de estigmas por cuestiones etarias, por ejemplo. Y ahí es donde yo digo, lo que yo pretendo con este libro, seguramente alguna persona con más nivel académico que uno lo va a leer y va a decir, che, pero a este libro le faltan un montón de temas. Sí, y le falta, por supuesto que le falta. Porque el libro siempre puede ser mejor y siempre puede haber algo mejor. Pero la verdad que a mí cuando decidí editar este libro es la segunda parte de mi tesis. No es la primera, que es la parte más teórica, dura de la historia, de la construcción histórica de los estudios sobre la salud y la enfermedad. Quise publicar esta otra parte, más estilo ensayo, porque yo quiero que puedan leerlo todos y todas y todes. Que cualquier persona que lo lea pueda encontrar herramientas para desconstruir estos discursos que hoy en día están visibles y que hoy en día existen. Y que por suerte tenemos gente en el activismo, gente en las redes, gente en la política, que puede dar cuenta de esto y también ayudar a luchar para desterrar estas cosas. La peste rosa ya invadió Chile. Bueno, las metáforas de invasión y de guerra todo el tiempo. Claro, exactamente. Hay otro más después, mira. Bueno, besos de amor que lleva a la muerte. Hay una parte que decía, la gente debe desconfiar de los besos en boca profunda. Bien.
Una cuestión también que creo que hay, cuando uno lee los diarios, se da cuenta de que en realidad había mucha información. Alguna información no estaba muy bien chequeada, había todavía. Hay decisiones deliberadas en los diarios de escribir la noticia de determinada manera. Porque mientras esto salía en un diario y en otro, esto es una nota de crónica, pero también salió algo del beso en Clarín, en la prensa, que extrañamente fue el diario que tuvo el mejor tratamiento, el tratamiento más neutro, podría decirse, aunque no lo crean, era el que encontré pocas notas con un rasgo tan estigmatizante. Pero en la prensa salía una entrevista a un profesional de la salud, que en ese entonces solo se entrevistaban a profesionales médicos de la salud, que decía que la saliva no transmitía. Hay decisiones deliberadas en los medios de escribir esto, porque construyen sentido. Y esa construcción de sentido es lo que hace que el estigma sea tan fácil de expandirse. Y se repite. Y si esto se repite acá en los diarios escritos, imagínense hoy en las redes sociales. Yo tengo Twitter, casi ni lo uso, pero yo he visto lo que le dicen a los compañeros, lo que le decían a Gabriela, lo que le escribían a Esteban cuando salió en el Congreso, y no deja de ser doloroso, porque como parte de la comunidad y del colectivo, nos atraviesa esta situación. SIDA, una madre transmitió el mal a su hijo y lo mató. El mal. Hay un capítulo donde trabajo específicamente, no profundicé tanto, pero trabajo ahí la cuestión de la feminidad, de la mujer, y es increíble la constante acusación moral sobre la mujer y su sexualidad. Es constante. Y es algo que hoy, si nos ponemos a pensar en lo que sucedió hace poco con el femicidio en Córdoba de una persona que tenía una red que se llamaba Varones Unidos, es algo que sigue sucediendo, ese constante estigma hacia la sexualidad de las mujeres. Y el estigma tiene dimensiones prácticas reales, tiene consecuencias reales. Acá, la muerte fue un femicidio, concretamente. Y ni hablar de la cantidad de transfemicidios que tenemos en el país y que son un montón. Y no salen todo el tiempo en los diarios, pero son un montón. Liberación de la mujer no es nada buena para los hombres. Por supuesto que no. Claro que no. Lo dijo ayer Patricia Bullrich. Ahí estamos. Dijo eso, ¿no? Podrían poner ahí Patricia Bullrich abajo. Y está ahí. Y a mí me parece importante resaltar que los medios, cuando dicen esto, construyen. ¿Por qué decimos capital simbólico? Porque los medios construyen una economía, un tipo de economía de información, un tipo de economía visual específica, ¿sí? Que acumula sentidos, ¿sí? Es un capital que se acumula y es un capital sumamente negativo. Sí, dice eso. Dice eso, exactamente. No hay drama, no hay drama. Y esta noticia yo no la puse, pero me parece, no la puse porque en realidad no conseguí que estuviera mejor la nota. Dice, joven afectado de SIDA decidió casarse. ¿Cómo va a osar casarse? Esto es una constante. Y hoy pareciera que asistimos a un revival de estas situaciones. Y bueno, hasta Reagan se ocupa de la peste homosexual. Y claro, ¿cómo no se iba a ocupar Reagan si en un momento Rock Hudson, su amigo, salió de que tenía VIH, que estaba en estado SIDA en este año, y no le quedó otra cosa, o no te quedó otra que ir a verlo, porque aparte lo fue a ver al hospital, Reagan, a su amigo. Una persona que además, Rock Hudson,
lo habían construido como el ideal del varón heterosexual, el masculino, el macho, era el hombre. También analizó ahí todas las repercusiones de la noticia de Rod Hudson. Y lo que me parece importante decir es que no es casual que nosotros tengamos más personas del colectivo LGBTIQ+ con VIH. Porque, como dicen otros autores que ahí tomo, Farmer o el mismo Wakant, el estigma se construye sobre conceptos previos que ya tienen las personas y se va anclando en una sucesión de estigmas constantes. Entonces al estigma de tener VIH ahora se suma el estigma de ser gay y se suma el estigma de ser traba y el de ser pobre, el de ser negro. Y esa construcción específica logra que la enfermedad, ¿sí?, pasa a ser un discurso moralizante y un dispositivo de control. Sirve para un dispositivo de control en otros dispositivos que terminan siendo, lamentablemente, muchas veces los servicios de salud o las mismas escuelas. Dentistas se niegan a atender a los portadores. Bueno, nuevo, portador. También ahí trabajo la cuestión del portador, como dijo Lucas, y habían peluqueros que se quejaban porque decían que las personas no querían ir a cortarse el pelo porque podían contagiarse de SIDA. Pasó en 2021. En 2021 una peluquera directamente armó todo un escándalo con sus jefes que sabían que yo era VIH positivo y decía, como nadie le había avisado, me tuvo que venir a hablar la dueña de la peluquería a pedirme perdón. Fue como 2021. Una persona que trabaja, o sea, peluquera. Con los años me di cuenta que yo no volvía a las peluquerías, que me había comprado mi propia maquinita. Y en un momento dije, no estoy yendo a las peluquerías porque me da de vuelta ansiedad tener que atravesar este proceso. El proceso del rechazo. O tener que ir a una barbería y hacerme pasar por hombre. O sea, para que no me pregunten mis redes sociales y que vean que soy la segunda princesa nacional del SIDA. 2021. No, y ni hablar las, las compañeras trans y los compañeros trans, cuando van al servicio de salud, se topan con esto que pasó en una peluquería todo el tiempo. Y esas son las cosas que tenemos que salir a deconstruir y que tenemos que salir a dar el debate y a mejorar y a cambiar. Ahí es donde tenemos que ir. Hay un corrimiento metafórico que identifiqué en el momento de las noticias en el cual se pasa del cáncer gay a la peste rosa. Porque se pasa de la individualidad, donde hay, no voy a profundizar, pero en el libro habla del castigo, del individual, el pecado, etcétera, al corrimiento social en el cual facilitó la posibilidad de acusarnos a los gays de ser la peste de la sociedad. Y por eso la peste rosa se edifica como algo peligroso. Pero no era el SIDA, éramos nosotros. Hay un paralelismo sumamente fuerte en este año entre esas dos realidades. SIDA y homosexualidad se confunden en los medios, dejan de ser dos partes separadas y pasan a ser una sola entidad. Y este lo traje porque a los tiros por la peste rosa, vengador solitario mata homosexuales en Perú. Y en realidad la noticia está hablando de compañeras trans que ejercían el trabajo sexual. Yo en el libro no dedico una parte separada a la comunidad trans, la dedico dentro de la parte gay, pero ¿por qué? Fue deliberado, porque los medios lo trataban así. No existía el gay, existía el hombre travestido. Y esa es lo que los medios están expresando. Yo quiero agradecer profundamente este momento a Raúl, a Carlota y a Karina por haberme permitido estar acá en Flaxo en este momento, formar parte del programa. Para mí es un orgullo ser parte. A los compañeros, que me emociona un poco. Gracias.
Gracias por haber venido, a los compañeros de la militancia, y quiero agradecer públicamente a Rajab, que fue la primer red de personas con la que yo pude hablar y me enseñaron un montón de cosas. Me enseñaron a hablar con respeto. También hubo una compañera trans con la que no pude trabajar mucho por diferentes situaciones de la universidad en ese momento. Y me acuerdo que cuando me junté con ella a querer hablar, le decía cosas y me decía, no, no, eso no se hizo así. No, no, esto se hizo así. Las compañeras trans y los compañeros trans me enseñaron un montón. Porque también uno, en el proceso del activismo, tiene que aprender a criticar sus propios privilegios. Porque sí, soy gay. Sí, me crié en un pueblo chiquito, con un montón de variables que condicionaron mi desarrollo sexoafectivo. No es lo mismo ser adolescente y poder expresarle a tus amigos quién te gusta y no poder hacerlo. No es lo mismo. Pero también sé que soy blanco. Y también sé que soy hombre. Y también sé que la posibilidad de tener ojos claros me permitió acceder a otros lugares, que hay compañeros que no. Y si hubo algo por el cual yo decidí hacer política, y no, sí, yo decidí hacer política en el Partido Socialista, y me encantaría hacer la revolución, me encantaría socializar ya los medios de producción, pero me conformo con hacer política en este contexto y diciendo, si puedo ir y hacer algo para que un compañero o una compañera trans tenga acceso a algo, o un compañero con VIH, lo que a mí me gusta de eso es que eso le cambia la vida a la gente. Y eso es la política. Tiro, ¿para qué está? Si no está para sensibilizarnos, como lo dijo hace un tiempo Esteban en un programa, ¿para qué está? Si quiero enriquecerme, me armo una empresa privada. No me dedico a la política. La militancia y la política son para resolverle la vida a la gente, no para otra cosa. Y yo quiero que este libro sirva para esto, para transformar mentes y para cambiar y para combatir lo que hoy nos está pasando, porque vienen por nuestros derechos. Desde el momento en uno que asumieron, venían por nuestros derechos. Fue así como en su momento, en los discursos fascistas del año 30, eligieron un enemigo específico, que fue la comunidad judía. En este momento, con sus diferencias, por supuesto, porque el fascismo se ancla en coordenadas históricas muy específicas, pero con su diferencia, pero aún así con un montón de similitudes, nos han elegido como enemigos. Pero no tenían que haber elegido a las maricas. Porque somos resilientes y somos resistentes. Y quiero agradecer a Gabriela por acercarse y a Lucas que decidieron participar de la mesa, a los compañeros de acá por el activismo, a Esteban, que además de ser compañero del partido, es para mí un amigo, una persona que cuando lo conocí dije, cómo me gusta cómo milita este chabón y cómo habla. Por supuesto a Flaxo y al equipo, a mis padres que no están acá, pero que obviamente con sus limitaciones, con sus cosas, me brindaron lo que pudieron, a mi pareja que está acá, Santiago, y, y profundamente a mi amigo Manuel La Quinta, que fue quien me enseñó muchas cosas del activismo en VIH. Era un puto maravilloso para mí. Era intenso, pero para mí era maravilloso y me explicó muchas cosas. Y agradecer a todos ustedes, todos que están acá, e invitarlos a que me lean y que por supuesto hay siempre cosas para mejorar del libro. Así que muchas gracias y estoy abierto a feedback. ¿O algo? Hablamos todos nosotros. Hola, perdón, ¿se puede hacer preguntas? Sí, sí. Sí, por supuesto. Ya se quieren ir.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal? Victoria de Salta. Bueno, felicitarte a vos, Renzo, por esta iniciativa, por esta producción. Ayer vi y la banda sigue tocando. Digo, una película que la habré visto creo que una sola vez, pero no recordaba bien entera. Además, ayer la vi con una persona con la cual estoy aprendiendo también mucho en relación a lo que es la población, digamos, que tiene un diagnóstico positivo, pero además también toda esta nueva, no digo nueva, pero sí me estoy relacionando con muchos de estos compañeros y compañeras que, como bien se ha marcado acá, somos parte de un gran colectivo que a lo largo de la historia ha sido quien ha reivindicado otras voces, un Estado de derecho y demás. Eh, bueno, me emociona sin dudas con tus lágrimas y con la de los que están participando. Este es activismo, esto es militancia. Eh, yo, mira, te cuento que en diciembre estamos armando un conversatorio similar también con militantes y activistas acá de la ciudad de Salta, en referencia al estigma, ¿no? Cómo ahora como que hay como bien dijiste, como una revival, ¿no es cierto? Todo este nuevo dispositivo que están imponiendo desde el discurso de la derecha, eh, y haciendo comparaciones con cómo el estigma ha generado, sin dudas, en las poblaciones a lo largo de la historia, determinadas poblaciones ha generado una segregación y más. Bueno, visitarte, seguramente hay mucho, como bien decís al último, para seguir trabajando estos temas. Hay mucho por seguir investigando. Y acá tiro un tema, el discurso religioso. El discurso religioso que por ahí nos cuesta o no queremos meternos porque también nos paramos en otro lugar. Yo soy atea, listo, no creo, no me interesa, pero es un discurso que este gobierno nacional sí lo ha tomado fuertemente y muchos gobiernos en varias provincias lo toman, ¿no? El discurso religioso que ha sido el discurso que más daño ha provocado y que desde allí obviamente muchas sanciones de normativa a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, se han prescrito en leyes, ¿no? No nos olvidemos las leyes del franquismo, donde penaliza a la homosexualidad, nos considera peligrosos sociales, hubo reformas de los códigos penales en Iberoamérica, los códigos contravencionales en Argentina tienen un gran tenor al respecto, tienen ese contenido, entonces me parece que es un lugar donde no hay que temerle, digo, aprendí mucho cuando fue lo del matrimonio igualitario, había que estudiar todos los temas y el discurso religioso, la federación había armado un tremendo equipo de compañeros que estudiaron todos esos textos garrote, como decimos, que han utilizado para arremeter contra nuestras identidades. Yo ahora estoy militando, no sé si sería la palabra, pero sí me estoy congregando en una iglesia metodista, acá en Salta, en una iglesia evangélica, había estado también en una iglesia evangélica bautista, donde tuve que irme porque la verdad el discurso de apoyo a mi ley y de hacia otros colectivos es muy fuerte, pero vuelvo a decir, es un dispositivo donde tenemos que estar. Perdón, porque me estaban buscando, pero no es la persona. Te decía que es un dispositivo que hay que afilar también para poder también en esos, no sé si entrar en esos espacios, pero sí sostener aquellos espacios de gays, lesbianas y trans donde se están empezando a congregar en varias iglesias o hay experiencias interesantes en el territorio nacional. Bueno, es un tema donde también podríamos empezar a sumar, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Sí. Bueno, primero felicitarte por el libro. Hace unos años que no nos veíamos y porque bueno, no estoy trabajando tanto, no estoy tan involucrada en Flaxo en este momento en el programa, pero bueno, tu crecimiento, parte de tu proceso de salir de Mendoza, venir acá, instalarte, y bueno, veo que estás en otro lugar, así que muchas felicitaciones por el libro. Después voy a preguntar qué es lo que uno tiene que hacer para llevárselo, que dijiste que supongo que es una transferencia. Pero no, me parece que absolutamente, absolutamente.
Efectivo. No, pero hablando de los discursos que construyen discriminación, y vos hablabas como, bueno, lamentablemente el sistema de salud, la verdad que el sistema de salud es un aparato del Estado, como todo aparato del Estado, tiene una función que teóricamente es curar, que en general es gestionar la salud, gestionar la enfermedad, que es lo que hacemos en general en el sistema de salud. La gente sana no va al sistema de salud, entonces con la salud poco tenemos que ver, más con los problemas de salud, gestionamos eso. Pero acá, bueno, hay médico también, pero voy a hacer la crítica. No, digo, yo creo que el sistema de salud y el discurso médico, la lengua médica, también ha construido mucha discriminación. ¿Cuánto tiempo llevó sacar los diagnósticos, que todavía existe mucho, en este país menos, pero en otros países para poder acceder a un tratamiento tendrían que poner un diagnóstico? Digo, ha construido y construye, ¿no? Yo siempre digo, bueno, entras a un hospital embarazada y sos una mami, perdiste tu nombre propio. Te convertiste en una, o los médicos cuando hablan de panza, ¿no? Siempre cuando estoy en reunión y dice, tenemos que derivar una panza, yo siempre pensé que trabajábamos con personas embarazadas y no con panzas. Pero bueno, el sistema de salud también construye eso, digo, en ese caso vos hablabas de la opresión sobre los cuerpos de las mujeres, de los que quienes portamos un útero, y que tiene que ver también con esto, con la apropiación extractivista del sistema para usar esos cuerpos para algo. Yo creo que hoy estamos en una instancia, un neoliberalismo fascista, donde en realidad lo que hay es una política de descarte. Digo, que no haya medicamentos, que cierren programas, que desfinancien a las provincias, porque es el gobierno nacional fundamentalmente. Hay muchas provincias que están viendo cómo financian los tratamientos y eso pone a las provincias. Pero bueno, creo que hay realmente una política del descarte, ¿no? Descartar lo que nos sirven para la función productiva y reproductiva quienes tienen la capacidad de gestar, ¿no? Entonces creo que desde los feminismos, yo como feminista que trabajo en el campo de la salud, creo que necesitamos desde los feminismos y los transfeminismos poner en disputa la salud, no la podemos dejar en la mano de los expertos, porque los expertos, compañeros, nos trajeron hasta acá. Hay una parte de la expertise que está buena, pero hay otra parte que está al servicio de la sujeción y también de la construcción de subjetividad. Y el sistema, digo, así como los medios de comunicación, el sistema de salud como el sistema educativo, en nuestro país son los que tienen más porosidad territorial. Estamos en todos lados. Hay 7.000 centros de atención primaria en nuestro país y más de 2.000 hospitales. Y por ahí transitamos todos, porque en algún momento tenemos que pasar por ahí. Y es un aparato de producción de subjetividad. Entonces creo que cuando nosotras venimos trabajando en pensar, en imaginar, ¿no? Porque los diagnósticos ya los tenemos, digo, tenemos mucho diagnóstico, es cómo pensar una salud feminista, una salud transfeminista, o saludes, por ahí pensar que hay más de una manera de pensar la salud. Creo que necesitamos más espacios como estos, donde desde los distintos campos poder pensar qué es la salud, cómo se construye la salud, y si tiene que ver con el sistema médico, con con la medicación, porque también hoy en día el sistema de salud está cooptado por la industria farmacéutica y te venden los remedios, además de que el gobierno nacional financia, también liberó, no nos olvidemos que liberó los medicamentos, y hoy en día los estados, como la provincia de Buenos Aires, que compramos medicamentos, estamos pagando precios delirantes, y además cada provincia paga un precio distinto. El otro día en una reunión con provincia por un método anticonceptivo que nosotros pagamos en la provincia de Buenos Aires 60.000 pesos, Neuquén paga 400.000. Entonces digo, tenemos que pensar también que el sistema de salud también son los trabajadores de la salud, que también estamos precarizados, que también hay compañeras trans, que también hay compañeros travesti, que tenemos compañeros lesbianas. Bueno, hay que pensar la salud, creo que tenemos que pensar, por eso venimos diciendo, bueno, tenemos que empezar a construir una salud feminista, los diagnósticos ya los tenemos. ¿Cómo hacemos más porosa esos bordes entre el sistema de salud y la comunidad en la que habitamos como trabajadores de la salud? Y que también usamos el sistema de salud. Digo porque a veces esperamos más del sistema de salud que de lo que nos puede dar el que hoy tenemos. Yo creo que el que hoy tenemos tiene limitaciones, aún con gobiernos populares.
porque es un aparato que tenemos que repensar y que tenemos que transformar y que tenemos que interpelar y que tenemos que construir nuevos discursos. Nosotras, por ejemplo, desde donde el colectivo con el que yo trabajo, que hoy tenemos la circunstancia de ser funcionarias, una de las grandes disputas, uno de los grandes trabajos que tenemos es transformar el lenguaje. Porque en el sistema de salud todo se controla, control del niño sano, control del embarazo, control del carnet de vacunación, no estamos para cuidar, pero eso está los servicios de seguridad. El sistema de salud debería estar para cuidar. ¿Cómo cuidamos? Bueno, creo que es la gran pregunta, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensar la salud? Cómo producir en la comunidad y cuál es el rol del sistema de salud, si la salud se produce comunitariamente y si necesitamos redes para poder sostener la salud, como cada uno la elija transitar y como cada uno decida transitar sus momentos vitales. Hay mujeres que se embarazan o personas que se embarazan y quieren abortar y otras que quieren parir. Digo, esos son momentos vitales donde creo que, pero necesitamos que la discusión y el debate sea más amplio. Digo, porque cuando hablamos de enfermedad siempre pensamos que lo va a resolver el sistema de salud y el sistema de salud, como lo tenemos hoy, no lo va a resolver, porque tiene una función que es implícita, oculta, que está oculta, que se traduce en la manera en que formamos a los profesionales de la salud, con las residencias, que son dispositivos violentos, quienes han pasado por una residencia lo saben. Entonces creo que es una discusión, el tema de la salud es una discusión que tenemos que sacarla del campo de la salud y traerlo a estos espacios, porque de salud sabemos todos, compañeros, no solamente los médicos. Los médicos tienen un saber, los psicólogos tenemos otros, y todos son necesarios, pero creo que parte del desafío es restituir esa autoridad epistémica a las personas a esos sujetos de derecho que habitan los cuerpos, dejar de intervenir y pensar en que el sistema de salud debería acompañar. Lo digo así, parece re fácil o muy lindo, es muy complejo, pero creo que en eso, porque digo también cuando hablamos del sistema de salud, somos los trabajadores de la salud los que hacemos el sistema de salud. Y después están las autoridades, los decisores, pero creo que celebro tu libro y celebro el espacio, porque creo que necesitamos más espacios con esta diversidad de audiencia. Me parece importante que haya legisladores, pero yo creo que las leyes son punto de partida y nunca de llegada. La ley nos sirve para llegar a un consenso social, bueno, como fue la ley del aborto. Bueno, 15 años de campaña, llegamos, ahora implementarla es otro asunto, de sostenerla y defenderla, como dice el compañero, es otra cosa. Pero creo que básicamente, gracias por el libro, gracias por el espacio y generemos más de estos espacios para poder pensar colectivamente y no desde los bordes y las fronteras disciplinares o temáticas que muchas veces en la academia o en el sistema de salud nos limitan y no nos permiten construir comunidad o salud. Gracias, Carlota. Me dejaste con una reflexión porque hay una cuestión que cuando yo llegué un poco a la historia de la salud y la enfermedad como campo teórico que me gusta analizar, un poco de casualidad, porque en realidad yo iba a hacer mi tesis de otro tema, yo iba a trabajar absolutamente otra cosa. Pero llegué a partir de que tuve la posibilidad de trabajar en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo y me junté con un compañero que estaba en Rajab y le dije, hagamos un proyecto para trabajar. Y bueno, eso derivó en que dije, bueno, esto ocupa mucho tiempo de mi vida, no puedo ponerme a hacer una tesis de otra cosa, voy a hacer una tesis de algo de esto, porque si no, no me da el tiempo físico. Y siempre me pregunté, ¿qué es hoy hacer historia de la salud y la enfermedad? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué puedo aportar? Y sí, trabajo con un montón de categorías que son más sociológicas o antropológicas y que me costó un montón pensar cómo operacionalizaba el estigma como categoría histórica. No suele estudiarse el estigma en la historia. Se estudian los cuerpos en la historia, se estudia la homosexualidad en la historia, se estudian las personas trans en la historia, la política, la economía, un montón de variables, pero el estigma pareciera como que está, y en realidad toda la vida existió. O sea, cuando lo que en la colonia se llamaba la pigmentocracia, sí, que era la división que existía entre los mulatos, los zambos, los negros, los criollos, los blancos,
era una forma es como un preestigma, lo entiendo yo, porque ya había una división en la piel ahí. Y bueno, y lo que me parece y lo que trato de hacer con el libro, o que me gustaría que sirviera, es para que desde este lugar, desde esta ciencia, que yo considero que es la historia, que tiene un montón de cosas para aportar, pueda hacer un aporte a la construcción hoy de una mejor salud y de una mejor forma de atención hacia las personas con VIH, hacia el colectivo LGBT y hacia cualquier otra persona que reciba un grado de discriminación en algún momento. Porque además, acá yo analizo uno, pero los estigmas a las personas adultos mayores en un montón de lugares y en un montón de lugares de salud existe. Entonces, lo que yo quiero con el libro es eso, que sirva como una herramienta para que cuando alguien lo lea, digo, bueno, desde acá puedo repensar también mi práctica y ayudar a repensar las prácticas de los demás. Un poquito de lo que dijeron los dos, porque me quedé pensando, esto que decía Carlota de la expulsión del sistema de salud, ¿no? Y vengo con un caso práctico del Hospital Santoyani. Hay un consultorio de infectología para la diversidad. Habría, tengo que decir, lamentablemente, porque a fin de octubre se cierra ese consultorio. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo llegué yo a ese consultorio teniendo mi sistema de salud privado? Eh, Porque sabía que ahí iba a buscar un lugar de refugio. Me iban a atender bien, me iban a abrazar, tanto a mí como a todas las personas que se tenían en ese lugar. No me iban a juzgar por mis prácticas, no me iban a señalar. Y qué importante, ¿no? Que es esto en la práctica de la medicina, eh, porque hay muchas personas que se alejan del sistema justamente por esto, ¿no? A veces por la violencia médica de que eh, te tratan mal. Yo no voy a volver a un consultorio al que me van a juzgar por mis elecciones. eh, no me van a llamar con el nombre que me identifico. eh, y entonces, por un lado pensaba como, qué loco que nos tengamos que segregar, ¿no? En un consultorio de infectología para la diversidad, eh, y que no cualquier consultorio de infectología puede ser igual. Y después, nada, un poquito con lo que decías vos, Renzo, de que, y también lo que decía Lucas, ¿no? De que este volver a repensar y ver el pasado, lo cíclico que hay, y no volver a cometer los mismos errores, ¿no? O, digamos, ya sabemos lo que viene, porque tenemos el pasado que nos lo dijo. Entonces, a enfrentarnos a eso con conocimiento, ¿no? Para que no vuelva a pasar lo mismo y seguir resistiendo y seguir hablando. Luquis. Y lo ano mucho con lo que comentaba recién Carlota, y el tema de las palabras. Yo considero, más allá de cualquier creencia religiosa o de prácticas, las palabras como mantras. Si a mí todo el tiempo me dicen que estoy enfermo, hay algo en tu cuerpo que reverbera de una forma muy dolorosa. El enfermo, el sidoso. La palabra, por ejemplo, SIDA, dejó de ser una sigla y un acrónimo y hoy en día se escribe en minúscula porque se sustantivizó. Y es tan importante notar en esto esa diferencia, yo estar leyendo y que esa palabra me haga ruido. ¿Por qué? Porque la palabra SIDA también se utilizaba en mayúscula como una alerta. Hace un tiempo yo salí en Playboy con ropa, lo cual me pareció un acto totalmente discriminatorio. Y me hacen una nota, y en esa nota, una de las fotos era yo con la lengua afuera, la medicación, para replicar una foto de Alejandro Curopatua, un gran fotógrafo y activista, y yo decidí que la foto sea de rostro completo, porque la de Curopatua era hasta acá. Entonces yo le propongo al fotógrafo, hagamos esta performance de el rostro, la visibilidad. Y la nota estaba excelente, la hace Walter Lescano, un gran periodista, pero el editor la titula Vivir con SIDA, y SIDA estaba en rojo y con una gota de sangre cayendo.
Y al lado mi cara, divino, en Playboy. Pero bueno, yo me di el gusto de salir en Playboy. Pero digo, de vuelta, las palabras, el sistema médico, cómo nos habla, cómo nos enunciamos, la mami, el enfermo, la panza, esto que decíamos recién, Rock Hudson tuvo que dejar de ser hombre, convertirse en homosexual para hacer noticia. ¿Por qué? Para resguardar a todos los hombres. Rock Hudson fue una víctima sacrificial. Lo expulsan de la categoría hombre para que sea el homosexual con SIDA, porque los hombres no tienen SIDA, los homosexuales sí. Y es ahí donde en mi ejercicio de escritor y de periodista repienso tanto las palabras. La palabra puto, que pase de insulto a identidad. Para mí la palabra puto es mi identidad. Yo soy puto. Esa es mi identidad. No es mi práctica sexoafectiva. Es identitario. Entonces, lo que comentaba recién Carlota me parece tan importante porque entrar a un sistema de salud, a disputar esos sentidos, ¿quién cuida? ¿Quién acompaña? ¿Quién cura? Esto, cuando decimos queremos la cura, pero la cura, ¿qué es la cura? Hay que volver a preguntarnos, ¿qué es la cura? ¿Qué es acompañar? ¿Qué es sano? ¿Qué es enfermo? Quienes utilizamos las aplicaciones de encuentros como por ejemplo Grindr, que siempre te ponen acá sano. Papi, mandame mandame un psicotécnico, porque yo te cuento qué tan sano estás, loca. La sífilis. O sea, porque acá todo es VIH. O sea, el pivot de sano y enfermo es el VIH. O sea, vos, si sos sano o no, te lo define el VIH. Yo soy una persona VIH positiva, sano, no psiquiátricamente, pero en otros ámbitos. BDRL me hice hace poco. Las demás ITS, ¿cómo no dialogamos con eso? ¿Cómo el sistema de salud? ¿Pero por qué? Porque la normalidad como imposición, como sistema de expulsión, necesita construir al enfermo. De repente necesita que haya un enfermo para yo ser sano. Ese eje de la normalidad nos necesita enfermos para ser sano, para quitarle la responsabilidad a ese otro cuerpo de su trabajo individual, de su recorrido, de su búsqueda, porque son las normas las que constituyen eso. Entonces, cuando alguien aparece siendo lo otro, hay que eliminarlo. Porque nuestros cuerpos, VIH positivos, maricones, trabas, monstruos, lo que revelan es que el sistema falló. Nuestra existencia le demuestra a un sistema que falló. Falló su familia, falló su sistema de salud, falló su gobierno, falló todo. Entonces, yo siento que, digo, que muchas veces nuestro activismo es como son necroactivismos, porque trabajamos sobre un sistema fallido que ha muerto. La educación es un sistema fallido que ha muerto. Y venir a explicar y venir a que de repente en un aula de una primaria aparezca un cuerpo maricón, una trabita, demuestra que todo ese sistema falló. Entonces, ¿qué se hace? Se la mata, se la expulsa, se la elimina, se la silencia, para que deje de evidenciar la falla del sistema que la rodea. Esos son nuestros cuerpos bichosos. Y este libro, para mí, Renzo, y nuevamente te lo agradezco, viene a denunciar este presente. O sea, este es un libro que denuncia un presente fallido. Ojalá estemos a la altura de lo que propones. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, pero si no cerramos. Y nada más una cuestión. Cuando recién dije lo del tema de la política y por qué me parece importante traerlo, es porque, como ya sabemos de la frase de Bertolt Brecht, o sea, de la política depende un montón de cosas, depende prácticamente todo. O sea, no es que, sí, todos los días me tengo que levantar a trabajar, independientemente de quién gobierne. Pero no es lo mismo que el pan me salga más caro, que me salga más barato. No es lo mismo que pueda acceder a una medicación a que no pueda acceder a una medicación. No es lo mismo. No es lo mismo que pueda ir a un lugar a atenderme con discriminación o sin discriminación. No es lo mismo. Y ahí es donde están las decisiones políticas. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que hace mucho tiempo la adquirí como para decir cómo nos llamamos a la esperanza del futuro, cómo podemos transmitir esperanza en el futuro.
Y hay una frase de Tejada Gómez que siempre la uso, o cada tanto la uso, que es que hay que soñar la vida para que sea cierta. Y yo los invito a que soñemos una vida mejor para todos y todas y todos. Gracias.